tiempo de respirar, Como debe ser, ¿eh? como debe ser. No puedo ir Bueno, al baño, profe. dale, No. te doy 2 minutos y 32 segundos. Tengo tiempo para Profe, poner tengo la una duda. pava, entonces. Bueno, dale. Profe, tengo una Dale. pregunta. Sí, querido. Que bueno, no es referida casi a los temas que estamos viendo, pero el alcohol etílico, ¿cómo se fabrica? El alcohol etílico se produce a partir de la fermentación de sustancias azucaradas en un proceso que justamente se llama fermentación alcohólica, porque hay 2 tipos de fermentación. Uno es la fermentación alcohólica y la otra es la fermentación acética. En eso se produce ácido acético, que es el del vinagre, ¿no es cierto? En cambio, acá vamos a producir alcohol etílico a partir de sustancias azucaradas, con una enzima que está provista por un honguito, el Saccharomyces cerevisiae, justamente, mira, hablando de la cerveza. Ese es el que Profe, va sí. sería el vino, sería alcohol etílico, por así decirlo. Claro, exactamente. El azúcar de la uva, mira, Enzo Vargas se ha quedado muy atento a lo que estamos charlando porque le interesa eso. Digo, cuando se pone el jugo de la uva, sí, déjame que termine la idea. Cuando se pone el jugo de uva a fermentar, la misma cascarita de la uva tiene ese fermento, ¿sí? El honguito, que va a transformar el azúcar de la uva en alcohol, ¿sí? Es una levadura que va a hacer la fermentación alcohólica. Profe, Sí. ¿lo mismo sería con los combustibles biodegradables o los que son, por ejemplo, a base de azúcar o a base de caña de azúcar o soja? Sí, bueno, algunos de los combustibles por ejemplo, el biodiesel. Biodiesel, ¿sí? ajá. Porque hay 2, hay un biodiesel y hay un biodiesel. El biodiesel se produce no a partir de azúcares, sino a partir de grasas, de lípidos, de triglicéridos, así se llaman. Por eso todas las oleaginosas, todas las semillas que tienen aceite, se les retira el aceite y se le hace un proceso que se llama transesterificación con alcohol metílico. Pero resulta que el alcohol metílico es un derivado del petróleo, o sea que no dejaría de ser combustible fósil. Un combustible fósil. En cambio, el biodiesel, en vez de transesterificarlo con alcohol metílico, se lo hace con alcohol etílico, es decir, con el alcohol de las bebidas fermentadas, estas que estamos hablando, que se produce también por fermentación alcohólica. Entonces, ese sí es un producto absolutamente biodegradable, ya no está derivado del petróleo, sino que es derivado de una grasa y de un azúcar, ¿sí? Claro. Con eso sí ya estaríamos todo natural, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, el maíz se utiliza mucho para eso. Sí. Bueno, el alcohol de maíz, lo que se hace es transformar el azúcar del maíz, que se lo hace fermentar, se lo hace germinar al maíz, así como a la cebada para hacer la cerveza, porque cuando empieza a germinar, concentra muchísima azúcar para que se pueda desarrollar la planta. Entonces, en ese momento se procede a moler el grano para poder hacer la fermentación, ¿sí? Con el maíz se producen algunas bebidas como el tequila ahí en México. La cerveza se hace con, claro, la chicha. Como el sake también. ¿El sake también? ¿Pero el sake no se hace de arroz? El sake se hace de arroz, ese es oriental, ¿cierto? Los japoneses. La cebada se usa para la cerveza. Bueno, hay distintos granos, distintas bebidas, ¿cierto? Claro. Y hay que hacer, para algunas bebidas que se llaman fermentadas, como la sidra, como la cerveza, como el vino, eso se hace la fermentación y se saca directamente a la venta. En cambio, hay otras bebidas que se llaman destiladas,
que además de la fermentación, se hace luego una destilación de ese alcohol con algunos congéneres más que le dan el sabor, como son, por ejemplo, el whisky, el coñac, el tequila, ¿sí? El sake. El sake en realidad es destilado, no es fermentado, no destilado, ¿no? Porque es un vino, el sake. ¿Y qué es lo que le hace la destilación? Le retira solamente algunos de las sustancias que se han formado, que son de bajo punto de ebullición, como es el alcohol, por ejemplo, ¿sí? O sea, se lo concentra el alcohol. Por eso ustedes van a ver que una bebida destilada como el whisky llega a los 40 y pico de grados de alcohol, mientras que el vino solamente tiene 12, los vinos de La Rioja. Hace más pura la sustancia, ¿no es cierto? Exactamente, al destilarla le estamos separando muchísimas de las otras sustancias. Por ejemplo, los aldehídos que nos hacen mucho mal si tomamos aldehídos, junto con el vino. Los vinos ordinarios tienen muchos aldehídos, por eso hacen mucho mal. Por eso es más homogéneo. Sí, lo hacen mucho más puro. Profe, nosotros en química vamos a ver lo que son aminas, amidas. Sí, señora, sí. Alquinos, alquenos, alcanos. Sí, en la última unidad, espero que ya estemos de nuevo en la casa, allá en la facultad, en la última unidad del año vamos a ver una introducción a la química orgánica y ahí vamos a ver hidrocarburos, vamos a ver derivados oxigenados, alcoholes, aldehídos, cetonas, etc. ¿Sí? Toda esa parte de la introducción a la química orgánica, química del carbono. Profe. Bueno, sí, Alan. Acá estaba mi abuela recién escuchando y decía cómo se puede hacer el alcohol en gel. El alcohol en gel, si vos tenés alcohol puro, se le puede agregar, 70 partes de alcohol puro con 30 partes de agua y ponerle un poco de glicerina, si es que tienen ahí. Porque la glicerina, en realidad lo que me importa a mí del alcohol en gel es como lo voy a usar en la mano. Si yo pongo solamente alcohol y agua, me va a deshidratar muchísimo la piel, se me va a resecar. En cambio, si le agregamos un poco de glicerina, por ejemplo, para 100 mililitros le podemos agregar 5 o 10 mililitros de glicerina nada más. Con eso se me va a humectar la mano y no se me va a secar. ¿Sí? Ese es el efecto que va a tener la glicerina. Lo que importa es el alcohol y el agua, eso sí, tiene que ser al 70%, porque si es alcohol puro no tiene el mismo efecto que con agua. Profe, ¿no podríamos mezclarlo con aloe vera? Pero no sé para qué el aloe vera. Pero ¿sabe cuál es el tema, profe? Ahora que no se consigue alcohol puro. Hay que hacerlo. Sí. Por eso le preguntaba yo cómo se hacía. Claro, el alcohol puro tampoco sirve para desinfectar, no lo mata el virus, tiene que estar con agua, tiene que ser al 70%. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que los ácidos, cuando estaban disueltos en el agua, tenían función ácida, en cambio cuando estaban puros no? Bueno, lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol, para hacer efecto, el efecto deshidratante que tienen, lo van a hacer cuando estén en agua, ¿sí? Por eso se busca rebajar el alcohol al 70%. Ahí sí es bactericida y es germicida en general, ¿no es cierto? A todos los gérmenes los va a destruir cuando esté con agua. Profe, y ya que estamos con el tema de alcohol, ¿qué diferencia tiene el alcohol isopropílico con el etílico? No, son fórmulas diferentes. Ya a fin de año, cuando veamos cómo son las fórmulas, el alcohol etílico tiene apenas 2 carbonos. En cambio, el alcohol isopropílico tiene 4 carbonos. ¿Sí? ¿Y el alcohol para quemar? No, el alcohol de quemar, ese azul, que viene para hacer fuego, para quemar, es una mezcla de sustancias. Se le llama alcohol porque la preponderante es el alcohol, pero tiene alcohol metílico, tiene alcohol etílico, tiene alcohol propílico, tiene aldehídos, tiene cetonas en su constitución que lo hacen
inapto para consumo humano. Si uno toma ese va a morir porque tiene alcohol metílico y eso es un veneno, ¿sí? Está prohibidísimo, por ejemplo, para las bodegas, que haya alcohol de quemar en la bodega. Ya hubo un accidente muy grande hace varios años atrás, por lo menos unos 30 años atrás, que murió gente por un vino de San Juan que estaba adulterado con alcohol metílico. Seguramente le han puesto alcohol de quemar o algo parecido. Así que se habrán confundido. Sí, no sé el enólogo que habrá querido hacer, pero hay que tener mucho cuidado con el alcohol de quemar en la casa, ¿no? Que no esté al alcance de los niños, que nadie vaya a tomarlo, ni siquiera ponerse en las manos porque se absorbe por la piel. Así que solamente hay que poner de la botella al quemador cuando nosotros lo vamos a usar para, por ejemplo, para un mechero, una cosa así, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con el alcohol de quemar, que es peligroso. Bueno, chicos, no perdamos más tiempo porque ya eran 2 minutos 32 segundos y ya se nos ha ido de las manos la clase porque ya van a volví ser hace rato del baño. Claro, ya herví 3 veces el agua. Bueno, empecemos con la clase de hoy porque en la clase pasada nosotros, ¿qué habíamos visto? A ver. Las leyes gravimétricas. Las 3 leyes gravimétricas. Nos quedamos con la ley de Dalton. De Dalton. Ajá, de Dalton. Bueno, vimos la ley de Lavoisier, vimos la ley de Proust y vimos la ley de Dalton. Esas 3 leyes que las llamamos leyes gravimétricas, ¿sí? Parte de las leyes fundamentales de la química, que son las que han dado origen a la ciencia química. Cuando Dalton da su ley, la última que vimos, corría más o menos los primeros años de 1800, o sea, del siglo XIX. Y fíjense en lo que yo estoy hablando, 1810. ¿Les suena esa fecha, 1810? Sí. ¿Ah? ¿La Revolución Francesa? No, la Revolución Francesa, sí, anterior. Ah, Revolución de Mayo, verdad. Estás perdido, boludo. Bueno, sí, mala mía. En realidad es el primer grito de libertad, ¿no es cierto? Porque la independencia ya recién es en 1816, ¿no es cierto? El 9 de julio, pero en mayo de 1810 empieza todo este movimiento en nuestro país para la independencia. Y allá en Europa estaba naciendo esta ciencia que hoy llamamos química, que estamos estudiando ahora. Es para que se den una idea de el momento histórico que se vivía, ¿no? La Revolución Francesa había sido en 1789, ¿sí? Y el 14 de julio de 1789 se produce la Revolución Francesa. Y esa revolución es la que empieza a movilizar en todos los demás países esta idea de la independencia, de tener gobiernos independientes. Comienza Estados Unidos, ¿sí? También en el siglo XVIII, y ya en el siglo XIX, uno de los primeros países en Sudamérica somos nosotros que podemos independizarnos, ¿no? Interesante conocer la historia también y ponerla en contexto para saber de qué se trata esto. Profe, sí. yo tenía una pregunta que me quedó resonando en la clase pasada. La alquimia se basa en los 4 elementos, ¿no es cierto? Agua, fuego, tierra y aire. Sí, en realidad ya la alquimia deja de lado esos elementos porque ya se conocían otros elementos más, ¿no? Elementos que los llamamos hoy elementos. Eso correspondía a la teoría de Aristóteles, que era antes de Cristo, ¿no es cierto? Son 300 años antes de Cristo, Aristóteles. Así que los alquimistas eran considerados casi unos brujos en ese momento. Sí, por eso le iba a preguntar, eran muy tratados así como hechiceros, como que jugaban con la mente humana. Querían buscar la inmortalidad, ¿puede ser?
No, lo que ellos querían era encontrar la Oro. piedra basal para transformar todas las cosas en oro, ¿no es cierto? Eso era lo que ¿Piedra querían. filosofal? La piedra filosofal y todas esas cosas que hablan tantos libros de aquella época, ¿no? Pero bueno, ya hoy hemos superado ampliamente esa concepción porque tenemos una ciencia que difiere muchísimo de lo que hacían los alquimistas, que no era ciencia, simplemente era una artesanía, tratar de mezclar cosas para ver qué pasaba, ¿no es cierto? No, y no sabían por qué. Ellos interpretaban lo que pasaba, pero no sabían por qué pasaba. Ni siquiera podían calcular las cosas como las hacemos hoy. Pero para que nosotros podamos calcular, tenemos que estudiar estas leyes que vamos a empezar a ver ahora. El primer marco teórico que se arma en la historia de la química, que justamente se lo debemos a Dalton. Les hablaba de 1810, ¿sí? En realidad es en esa primera década, en donde Dalton comienza a investigar todo lo que se había producido en Europa, especialmente Italia, Francia, Inglaterra, que eran los lugares en donde se desarrollaba la ciencia, y hace una colección de todos los postulados que había hasta ese momento y arma el primer marco teórico de la ciencia química. En ese marco teórico, que lo tienen en el campus, cuando puedan entrar al campus, yo entro a la noche, entro a las 12, 11 y media, por ahí hay menos tráfico, entonces podemos entrar nosotros. Y ahí les pongo las cosas. Cuando puedan entrar, ustedes bajen los archivos a su computadora para que no necesiten entrar al campus y a estudiar, sino que lo puedan tener en la máquina. Ahí van a encontrar varios de los postulados de Dalton, pero hay algunos que son fundamentales, ¿no? El primero de todos es la materia está formada por átomos. Él recupera la idea de Demócrito de la existencia del átomo, ¿no? Ese concepto que Aristóteles lo había barrido por cerca de 2000 años, porque recién en 1800 retomamos algo que había dicho Demócrito 400 años antes de Cristo. Lo trae al presente y dice, con estos números enteros y pequeños de la ley de Dalton, él veía que cada uno de estos elementos siempre actuaba en una unidad de masa que se repetía en estos números enteros y pequeños. Por eso él interpreta de que había un átomo que si comparaba dos átomos del mismo elemento, esos debían ser exactamente iguales, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, ¿se acuerdan que siempre había 16 unidades de masa que se repetían 1, 2, 3, 4 veces en distintos compuestos? Estos 1, 2, 3, 4 eran los números enteros y pequeños que él hablaba. Entonces, establece que los átomos del mismo elemento eran iguales entre sí y que átomos de diferentes elementos eran distintos entre sí. Que cuando se comparaban esos átomos debían ser cada uno con características propias. Bueno, esos dos postulados, el de la existencia del átomo como partícula indivisible que constituía la materia y este otro de la comparación de los átomos, hoy en día no son exactamente aceptados en su totalidad. ¿Por qué? Porque si bien existe el átomo no es indivisible. Hoy sabemos que al átomo lo constituyen aproximadamente 29 subpartículas y estamos buscando la que sigue en el bosón de Higgs. ¿Sí? Sí, Pablo. Y bueno, eso le corresponde a la física nuclear, es otra ciencia que trabaja de otra manera. Ahí hay una física teórica, hay matemáticos, hay físicos experimentales y con aparatos ya muy modernos de esta última era que estamos viviendo, que son aceleradores de partículas que pueden interpretar
los resultados que ellos obtienen. Nosotros también trabajamos con interpretaciones porque nosotros no hemos visto ningún átomo ni ninguna molécula pequeña. Interpretamos la existencia por los resultados que tenemos de los distintos experimentos, ¿cierto? Así que por eso interviene la física teórica y la matemática, y bueno, son estructuras matemáticas que hay que conocer la ciencia como para poder interpretarla, ¿no? De todas maneras, todo eso corresponde a la física nuclear, ahí nosotros no nos metemos. Nosotros vemos las transformaciones de la materia, no vemos las transformaciones de la intimidad del átomo, que es el núcleo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Sí. No, claro, a ver, los protones, los neutrones, son a su vez suma de subpartículas. Están formados por lo que ellos le llaman gluones. Glue en inglés es... ¿Qué es en inglés? Glue. Se escribe pegamento, glue. plasticola. Pegamento, exactamente. Entonces, los gluones, estas partículas que se adhieren, se pegan para formar estas partículas que son mucho mayores, que le llamamos nosotros neutrones o protones, ¿no es cierto? Son dentro del núcleo. Entonces, se puede desarmar un protón, un neutrón en estos gluones. Y los gluones, a su vez, están formados por otras partículas más pequeñas. Incluso a algunos le llaman a estas subpartículas flavors, ¿sí? ¿Saben lo que es flavor? ¿No es sabores? Sabor. ¿Y ustedes me quieren decir de qué hablan estos físicos cuando hablan de flavor en una partícula subatómica? ¿Se la habrán puesto en la lengua para saber qué sabor tienen? No, son... Sí. El quark, bueno, ese es uno de las partículas. Pero también hay que ver qué carga eléctrica tienen, y la sumatoria de determinada cantidad de cargas hacen distintos subproductos. Si ustedes entran en el internet y ponen partículas subatómicas, ahí van a encontrar el listado de todas las partículas y qué características tienen y cómo están formadas algunas de ellas, ¿cierto? Pero les repito, eso no es química, eso es física nuclear, es otra ciencia diferente, no es la nuestra. Porque nosotros en la química estudiamos los cambios que se producen en la naturaleza de las sustancias, pero sin tocar la intimidad del átomo, que es el núcleo. A eso nosotros lo dejamos igual. Es decir, el oxígeno que había en el agua, que nosotros usamos para mezclarlo con un óxido, es igual al oxígeno que va a aparecer luego en el hidróxido o en el oxácido que podamos formar, ¿sí? No ha cambiado el oxígeno. Solamente se transforma. ¿Cómo? Se transforma solamente. Claro, forma otra sustancia, no se transforma el oxígeno sigue siendo lo mismo, pero ahora forma parte de una sustancia diferente. Antes formaba parte del agua, ahora forma parte del hidróxido, por ejemplo. ¿Me entienden? Pero sigue siendo oxígeno. En cambio, en la física nuclear, ahí ya nos metemos con otra cosa más, mucho más, digamos, íntima del átomo, que es el núcleo, y un átomo deja de ser ese átomo para ser otro. Por ejemplo, el uranio, cuando emite sus partículas, se transforma en otros dos elementos. Ya vamos a ver cuando veamos la estructura atómica, ahí vamos a ver algunos ejemplos de emisiones y vamos a poder hablar sobre estas emisiones y la transformación de los elementos, ¿no? Pero ahora sigamos con la química, porque de eso, de la física nuclear, no nos vamos a meter, porque también yo conozco poco, yo soy químico, no soy físico nuclear, ¿cierto? Mi especialidad está en la química, eso sí lo conozco y les puedo comentar muchísimas cosas. De lo otro, conozco lo elemental, nada más.
Sigamos con nuestro amigo Dalton. Les decía, Dalton sostenía que había una partícula indivisible, hoy sabemos que no es indivisible, que sí se la puede dividir. Sí es cierto que si dividimos un átomo ya no tenemos materia, una bolsa con electrones no hace materia, si lo pudiéramos tener, ¿no es cierto? Es como una célula. Nosotros sabemos que en biología hemos estudiado que la menor porción con vida que podemos tener de un ser vivo es una célula. Porque si nosotros tuviéramos una bolsa de mitocondria, no tenemos un ser vivo, ¿sí? Y la mitocondria es una parte de una célula. Entonces, lo mismo pasa acá con el átomo. Una bolsa de electrones no hace materia. Para que tengamos materia, tenemos que tener un átomo íntegro, entero. Y el segundo postulado que decía él, dos átomos del mismo elemento son iguales entre sí, hoy lo hemos reducido un poco a ese postulado diciendo que dos átomos pertenecen al mismo elemento solamente cuando tengan igual cantidad de protones en su núcleo. Ahí sí yo aseguro que esos dos átomos pertenecen al mismo elemento. Si yo tengo dos átomos con 6 protones en el núcleo, digo, esos dos átomos son de carbono. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver, ya hemos visto, lo vamos a ver ahora en esta clase, también lo vamos a usar. Sin embargo, hay átomos que pertenecen al mismo elemento, pero que tienen distinta masa, pesan diferentes. Yo les hablaba del átomo de carbono, el más común es el carbono 12, pero hay también un carbono 13, un carbono 14, ya lo deben haber oído hablar. ¿De la valencia, el estado de oxidación o no? No. Depende de la cantidad de nucleones que tenga, es decir, de protones y neutrones que tienen en el núcleo, ¿no? De eso va a depender la masa. Ya cuando estudiemos en la próxima unidad la estructura del átomo, ahí vamos a ver con detalle por qué nosotros tenemos estos átomos con diferentes masas, ¿eh? De dónde provienen y cómo se han descubierto, para qué sirven algunos, etc. Ya lo vamos a ver. Incluso hasta vamos a pasar así rápidamente por algo de la física nuclear, conociendo emisiones alfa, beta positiva, beta negativa, etc. Ya vamos a llegar. Profe, una cuestión rápida. Sí, Benja. Por ejemplo, si tenemos carbono y el subíndice es 10, ese 10 no corresponde a valencia, ¿corresponde a qué? No sé en dónde le pones el subíndice, porque si es en una fórmula, ese 10 es atomicidad, hay 10 carbonos. Para los isótopos de los átomos se lo indica como supraíndice. Y va a ser carbono 12, ¿sí? O carbono 14. Claro. Carbono 12 o carbono 14. Así se los expresa a los isótopos. Aquellos átomos que son del mismo elemento, pero que tienen diferente masa. Así se llaman, isótopos. Ya lo vamos a usar, ¿sí? Bueno, Dalton, luego de estructurar este cuerpo teórico, avanza con la idea de describir a los átomos, ¿no? Porque él había ya resuelto de que los átomos existían y había que describirlos. Y lo primero que se les ocurre es justamente qué masa tiene un átomo, cuánto pesa, ¿sí? Y bueno, los átomos son extremadamente pequeños, que escapan absolutamente de cualquier aparato que nosotros podamos usar para observarlos. Nadie nunca todavía ha podido observar un átomo, porque no tenemos un aparato con semejante poder de resolución para observarlo. Son muy chiquititos. Y ahí está el problema. ¿Cómo vamos a conocer la masa de un átomo si no tenemos una balanza para poderlos pesar? Porque ni siquiera podemos saber si lo he puesto sobre la balanza o no al átomo, si no lo veo.
Ni siquiera con el microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo hacemos para medir la masa de un átomo? Ahí entra a jugar la idea de otro científico, un italiano, que se llamaba Avogadro. ¿Sí? Avogadro. Como el programita. Exactamente. Avogadro. Avogadro interpreta lo que quería hacer Dalton para medir las masas y se le ocurre lo que en su momento se llamó hipótesis de Avogadro y que hoy la tenemos prácticamente como un principio de Avogadro, ¿no es cierto? No lo discutimos, sino que lo aceptamos y lo usamos para poder conocer las masas de los átomos. ¿Qué dice ese principio de Avogadro? Lo vamos a describir, vamos a ver qué es lo que dice el principio o la hipótesis de Avogadro, y después vamos a usar a esa hipótesis. Miren, Avogadro dice que si nosotros tenemos dos recipientes de igual volumen para ambos, ¿no? Los dos recipientes son de igual volumen. Y en uno de los recipientes ponemos una sustancia A y otra B en el otro recipiente, con la condición de que sean gaseosas las dos, ¿sí? Es decir, gases diferentes, pero con volúmenes iguales en los recipientes. Y hacemos que la presión y la temperatura en ambos recipientes sea la misma, o sea que estamos dejando volumen, presión y temperatura igual en los dos recipientes. La única diferencia es que en uno tengo oxígeno y en el otro hidrógeno, ¿sí? Avogadro dice que en estas condiciones el número de partículas de A es igual al número de partículas de B. Tengo la misma cantidad de partículas en ambos recipientes. Hasta ese momento, Dalton les llamaba átomos simples a aquellas sustancias que tenían un solo tipo de átomo, por ejemplo, al oxígeno, al hidrógeno, al cobre, ¿sí? Le llamaba átomos simples. En cambio, aquellas sustancias que estaban formadas por distintos elementos, el agua, el óxido de hierro, les llamaba átomos compuestos. Usaba la misma palabra, fíjense ustedes, átomos, para lo que hoy llamamos átomos y moléculas. Otro de los aportes de Avogadro ha sido designar a las sustancias como moléculas, ¿sí? Ya no eran átomos. Reserva la palabra átomo para la menor porción de materia y ofrece esta nueva palabra molécula para hablar de las sustancias. Esas moléculas podían estar formadas por un solo átomo, el sodio, el calcio, el hierro, o varios átomos que podían ser iguales, como conocemos hoy el oxígeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, o podían ser distintos, el agua, el óxido de hierro, el alcohol que estábamos hablando recién, ¿sí? El alcohol etílico tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, los tres. Es decir, hace una diferencia entre lo que era átomo, que se lo asigna a la materia, a la menor porción de materia, de lo que él llama molécula para definir a la menor porción de sustancia que él podía tener. Y resulta que cuando entrega esta hipótesis, él dice que esta cantidad de partículas en realidad son moléculas. Es decir, acá si teníamos oxígeno y acá hidrógeno, en estas condiciones había la misma cantidad de partículas, moléculas de A, de oxígeno, que la misma cantidad de partículas, moléculas de B, hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que decía Avogadro?
A ver, imagínense ustedes dos pistones, ¿no? Dos cilindros del mismo diámetro, ¿sí? Un pistón así, que sea hermético, que esto pueda moverse y sea hermético, no pueda ni entrar ni salir sustancias por ahora. Y ponemos otro pistón al lado, ¿no? Y aquí vamos a ir agregando, por una pequeña valvulita, oxígeno y desde otro lado hidrógeno. ¿Estamos bien? Si nosotros tenemos ambos recipientes a la misma temperatura, cuando agreguemos oxígeno en el primero e hidrógeno en el segundo, y los volúmenes resulten ser iguales, es porque la presión en ambos es igual, ¿sí? Supónganse, pongo 1 litro de oxígeno a una determinada temperatura y una determinada presión. Cuando yo ponga hidrógeno acá, a la misma temperatura, voy a lograr que el volumen sea el mismo cuando la presión sea la misma. Es decir, volumen, temperatura y presión en ambos recipientes son iguales. En esas condiciones, yo aseguro que en el primer recipiente puse la cantidad de moléculas de oxígeno, que es la misma que yo puse en el recipiente de hidrógeno. Por ejemplo, puse 100.000 moléculas de oxígeno en un lado y yo aseguro que en este otro recipiente hay 100.000 moléculas. Eso sucede solamente cuando los volúmenes son iguales y la presión y la temperatura en ambos recipientes son iguales. ¿Se entiende la hipótesis de Avogadro? Sí, profe. Bien. ¿Para qué me profe, sirve? como que no la terminé de entender. Mira, si vos inflas dos globos con dos gases diferentes, sí, y los pones a la misma presión y a la misma temperatura, los dos globos, sí, y que tengan el mismo volumen los dos globos, resulta que tengo en el interior de esos dos globos la misma cantidad de moléculas de oxígeno que la cantidad de moléculas de hidrógeno en el otro. Me sirve para hacer la igualdad de moléculas. Si presión, volumen, temperatura son iguales, el número de moléculas son iguales. No hay otra forma de existencia de esos gases. ¿Sí? ¿Y eso para qué lo aplicaríamos, profe? Ahora viene la historia, porque yo les dije, ¿para qué usa Dalton la hipótesis de Avogadro? Porque yo les dije, miren, el átomo es tan chiquitito que yo no lo puedo poner en la balanza para pesarlo. Ni siquiera veo si puse el átomo o no, ¿no es cierto? Entonces, si la hipótesis de Avogadro es aplicable a estos gases, lo que yo puedo poner ahora ya no es un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, sino que puedo poner 1 litro de hidrógeno y 1 litro de oxígeno, a eso sí lo veo, en iguales condiciones de presión, volumen y temperatura. Entonces yo puedo comparar 1 litro contra 1 litro y eso sí lo puedo poner en la balanza. Y me da lo mismo comparar una molécula contra una molécula que 100.000 moléculas contra 100.000 moléculas, porque la proporción de masas es la misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, que quería de... ¿Es que eso nos ayudaría a pesar o poner? Claro, lo que hace Dalton ahora es poder comparar masas. A ver, ¿qué hacemos nosotros cuando medimos una longitud? Nosotros decimos, este objeto tiene 3 metros de largo
Porque estamos diciendo que el metro patrón está puesto ahí 3 veces. ¿Sí? ¿Y qué es el metro patrón? El metro patrón es una definición, no es otra cosa. Alguien estaba aburrido, filósofo, y no tenía trabajo para hacer y se puso a pensar, ¿no? Y dijo, ¿qué vamos a hacer con las medidas de longitud? Vamos a definir el metro. ¿Y cómo hacer el metro? Así de largo, ¿no es cierto? Este es el metro. Y es más, miren, les cuento un poquito de la historia, ¿no? De la longitud, porque... Estaba en cuarentena, profe. Debe ser, debe ser. No he definido nada todavía, pero ya me voy a poner. Cuando sobreviene la Revolución Francesa, yo les conté que lo matan al rey, ¿no es cierto? Luis XVI ha sido el último rey de Francia, aunque Napoleón se quiso apoderar luego de la silla del rey, pero no lo dejaron. Eso es porque leían mucho Maquiavelo, profe. Debe ser, debe ser. ¿Cómo se medía la longitud en la época del rey? Bueno, las medidas eran la pulgada, el pie, el codo, la brasa, ¿sí? Eran unidades que se sacaban justamente de la anatomía del rey. La pulgada era el ancho del dedo gordo del rey, y resulta que cuando lo habían puesto del rey tenía, qué sé yo, 15 años, y después a los 30 ya estaba más gordito, más crecido, y el pulgar más gordo, entonces la medida iba modificándose. Y después de la Revolución Francesa dijeron, bueno, se acabó el rey, se acabaron las unidades de medida respecto del rey, ya no tenemos más rey, entonces hay que definir una nueva unidad. Y bueno, definieron el metro patrón. Es más, busquen en internet la historia, hicieron un pedazo de riel que todavía está en Louvre, en Francia, en el Museo del Louvre, que era el metro patrón. Una definición, ¿cierto? Hicieron ese pedazo de riel. Hoy en día ya no la usamos a ese metro patrón, porque ustedes saben que cuando hace frío se contrae, cuando hace calor se dilata, entonces también varía según la temperatura del ambiente. Entonces hoy las definiciones solo van a buscar en internet y después me van a contar cómo definimos hoy al metro patrón. Pero una definición no deja de ser eso, una definición. Necesitábamos definir una unidad de longitud y bueno, alguien dispuso que iba a ser esa longitud del metro, y a partir de ahí la milésima parte es el milímetro, y si son 1000 veces esa unidad llamamos kilómetro, etcétera, etcétera. De ahí surge... Profe, que también podrían cambiar el metro por otra longitud, como hicieron con la pulgada. Es que la pulgada dejó de existir para las nuevas generaciones, las que aceptaron el sistema de medida MKS, que es el que ustedes usan en física. Y ese MKS lo trajimos nosotros y lo transformamos, el mundo lo transformó en Sistema Internacional de Unidades, y nosotros lo pusimos bajo ley, que es el SIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino. ¿Sí? Hay algunos todavía que usan la pulgada, los sajones todavía no entienden de que el sistema internacional es mucho más conveniente que lo que usan ellos. Nosotros nos hemos quedado todavía con el sistema horario, que es sajón. La rosca mayormente se usa en pulgada, profe. Sí, sí, pero deberíamos usarlo en metro, o un múltiplo del metro, que es el milímetro, ¿cierto? Porque nosotros estamos obligados por el CIMEL a usar esa unidad de medida, el metro o sus múltiplos. Submúltiplos o los múltiplos del metro. Ya pulgada no debería usarse, ¿no? No debería usarse ni el galón para los volúmenes. Bueno, hay tantas unidades que derivan de los sistemas anglosajones que todavía los seguimos usando, pero deberíamos usarlos a los de el sistema métrico legal argentino, ¿no? Bueno, así como en el sistema de la medida de la longitud
tomamos una definición que es el metro y a esa la aplicamos para medir las cosas en longitud, pues para la química también se hizo lo mismo. Dijeron, a ver, de todos los elementos que conocemos, ¿cuál es el más liviano de todos? Y dijeron el hidrógeno. Perfecto. Entonces le demos al hidrógeno la masa unitaria. El hidrógeno va a ser masa 1. Masa 1, perfecto. Entonces comparemos, aplicando la hipótesis de Avogadro, comparemos volúmenes de hidrógeno respecto de volúmenes de las otras sustancias. Y resulta ser que en iguales condiciones de temperatura y presión, necesitaban 16 volúmenes de hidrógeno para igualar la masa de un volumen de oxígeno. Eso quería decir que el oxígeno era 16 veces más pesado que el hidrógeno. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe, perfecto. Más o menos. Es como Claro. si acomodáramos la balanza para medir el pan, nada más que ponemos al átomo bajo las condiciones para poderlo ver, pesarlo. Perfecto, para poderlo medir, ¿no es cierto? Para Claro. poderlo medir. No estoy usando un átomo, estoy usando un litro de la sustancia. Un litro en condiciones de presión y temperatura adecuado. Si yo pongo un litro de hidrógeno con un litro de oxígeno, evidentemente el oxígeno es mucho más pesado que el hidrógeno. Para que la balanza se me iguale, yo tengo que poner 16 veces el litro de oxígeno para igualar a un litro de, 16 veces el litro de hidrógeno para igualar un litro de oxígeno. Por eso estoy diciendo, el oxígeno es 16 veces más pesado que el hidrógeno. Necesito 16 litros de hidrógeno para igualar a un litro de oxígeno. De esa manera, comparando, ¿sí?, hacemos una masa que se llama relativa, porque es la masa de una sustancia cualquiera respecto de la masa del hidrógeno, que era la unidad. ¿Cuántas veces necesito yo el hidrógeno para igualar a la otra sustancia? Entonces ahí fuimos sacando las masas atómicas relativas. A ver, lo vamos a poner acá. Masa atómica relativa, que la representamos con la letra A y la letra E. A mayúscula, R minúscula. Profe, ¿eso sería Sí. el nombre de la ley que él propuso o no? No. La masa atómica relativa es una propiedad del átomo. Ah, Es la masa que tiene, ¿no es cierto? sí. Y a ver, ¿cómo definiríamos nosotros a esta propiedad, a la masa atómica relativa? La masa atómica relativa es una escala que sale ahí en la tabla periódica. Cada átomo tiene una masa atómica relativa, ¿no es cierto? Cada elemento. La masa atómica relativa es un número adimensional, es decir, que no tiene unidades, porque si yo les dije recién que era masa de A sobre la masa de la unidad que tomamos al hidrógeno, si esto está dado en gramos y esto en gramos porque lo pesamos en la balanza, los gramos se simplifican y ¿qué me quedó? Sin unidad. No tiene unidad porque es relativa, ¿sí? Entonces, la masa atómica relativa es un número adimensional, no tiene unidades, que indica simplemente cuántas veces más pesado es un átomo respecto de otro que tomamos como unidad. Profe, ¿y siempre se lo toma el hidrógeno como...? Ahí vamos. No, esto fue el origen. Dalton lo hizo a esto, ¿no? Eso fue el origen. Ya vamos a ver cómo fueron cambiando las cosas y por qué cambiaron.
¿Podrías repetir lo que es una masa atómica relativa? Sí, mi amor, está en el apunte, así que ahí lo va a encontrar hermoso. Yo se lo repito con mucho gusto. La masa atómica relativa es un número adimensional que indica cuántas veces más pesado es un átomo respecto de otro que se toma como unidad. Profe, ¿qué sería eso de adimensional? Sin unidad. No está dado ni en gramo, ni en kilo, ni en metro, ni en litro, ni en segundo, ni en nada que se le parezca. Es un numerito, nada más. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo lo interpreto a ese numerito aislado? Porque yo entro a la tabla periódica y busco sodio, ¿sí? Fíjense en el número 11 de la tabla, en el cuadrado 11, sodio. Abajo dice 23. O un numerito parecido. ¿Lo ven? 22, 98, 98. 23, ¿no es cierto? Lo redondeamos a 23. ¿Y qué es ese 23? Porque digo yo, la masa atómica del sodio es 23. ¿Qué quiere decir ese 23? Que el sodio es 23 veces más pesado que la unidad. Simplemente eso. ¿Sí? ¿Se entiende ahora lo que es la escala de masa atómica relativa? Comparación, sí. Comparación, nada más. Es comparación. Solamente se compara con el hidrógeno. Bueno, en ese momento se hizo con el hidrógeno, ¿no? Ah, sí. Sí. Después vino Avogadro y dijo, miren, aquí algo no funciona, porque cuando yo mezclo hidrógeno con cloro para formar ácido clorhídrico y pongo un volumen de hidrógeno y un volumen de cloro, obviamente tengo que encontrarme con dos volúmenes del ácido. Y si yo pongo un 2 acá para indicar que hay dos volúmenes del ácido, esto no cumple con la ley de Lavoisier, que ya era aceptada. Entonces dijeron, ¿saben lo que pasa? Avogadro fue el que hizo esto. ¿Saben qué pasa? Que el hidrógeno no viene aisladito, viene de a dos. La molécula del hidrógeno es biatómica. Lo mismo pasa con el cloro, ¿sí? Entonces ahí me cierra la ecuación. Ahí sí, un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro me da dos volúmenes del ácido clorhídrico, como dice esa ecuación. ¿Se entiende? Entonces, ahí empezaron a darse cuenta de que muchísimas o varias sustancias que ya se conocían, el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿sí? El nitrógeno ya era conocido, decía mucho, azoe, en realidad eran biatómicos, no eran monoatómicos. Es decir, la molécula estaba formada por dos átomos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a tener que hacer algún cambio porque en realidad estábamos comparando algunos átomos con dos átomos de hidrógeno, no con uno. Porque Avogadro hablaba de partículas que le llamaba moléculas. Las partículas estas que eran iguales en los dos recipientes eran moléculas. Y la molécula del hidrógeno es diatómica. Entonces dijeron, bueno, busquemos otra sustancia para tomarla como unidad, aunque no sea la más liviana. Pensaron en el oxígeno era 16 veces más pesado que el hidrógeno, pero también era biatómico, ¿no? Pensaron en el oxígeno porque, claro, nosotros necesitamos del oxígeno para la vida, somos aeróbicos, ¿no? Y a alguien se le ocurrió pensar en que podríamos elegir un átomo que nos represente a todos los seres vivos sobre la Tierra. ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que está presente en todos los seres vivos que habitan? ¿El carbono? ¿Carbono? El carbono. Perfecto. El carbono. Y yo recién les comentaba del carbono. Hoy estamos enterados de que el carbono, que hay átomos de carbono que tienen masa 12, otros que tienen masa 13, otros que tienen masa 14. Entonces, la definición a través de los años y a través de la incorporación
de nuevos elementos a la teoría, que la han ido modificando, cambiando, adecuando a los nuevos conocimientos, nos traen a la nueva definición. La definición de la masa atómica relativa es un número adimensional que indica cuántas veces más pesado es el átomo respecto de la unidad, pero esa unidad hoy es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono que pesa 12. Por eso le pongo el numerito ahí como supraíndice, ¿no es cierto? Es decir, del isótopo 12, porque hay un isótopo 13 y otro un 14. El 99,9% de los átomos de carbono del planeta son 12, pero hay un aporte del 13 y del 14. El 14 lo usamos para medir la edad de los fósiles. Ya vamos a hablar algún día de eso cuando veamos la estructura del átomo. Pero por ahora, la interpretación que le vamos a dar es que la unidad de masa atómica relativa, que al principio fue el hidrógeno, ¿sí?, hoy es la 12ª parte del átomo de carbono, isótopo 12. Lo puedo leer, la 12ª parte del átomo de carbono que pesa 12, ¿no? Y pesa 12 porque tiene en su núcleo 6 protones y 6 neutrones, que sumados hacen 12 unidades de masa. Y cuando veamos la estructura lo vamos a ver con más detalle. Hay un carbono cuyo peso es 12. Y si a ese peso 12 lo divido en 12, la 12ª parte, pues me quedo con la unidad. Ahí está la unidad de masa atómica, relativa. Miren todo lo que tuvieron que juntar de la teoría entre Dalton, entre Avogadro y Proust y otros que trabajaron en esto, en esa época, para poder empezarle a dar forma a la ciencia de la química tal como lo conocemos hoy. Tuvo que pasar Lavoisier, tuvo que pasar Proust. Proust ha sido uno de los más grandes de la química. Dalton, que es el que reúne todos estos conceptos, Avogadro, y estructuramos la primera teoría sobre el átomo que conocemos hoy como teoría atómico-molecular. Teoría atómico-molecular. De Dalton y Avogadro, ¿no? Que son los que han podido estructurar esta primera teoría. Atómico Dalton, molecular por Avogadro. Profe. Sí, Elías. ¿Y el número de Avogadro en dónde se vendría ya lo vamos colocar? a ver. Ya lo vamos a ver. Ahora, antes de que terminemos la clase, nos vamos a enterar del famoso número de Avogadro. Pero vamos, Okay. Vamos por camino seguro, que hay pozos. Sí, yo me estaba confundiendo con el número de Avogadro con esto que estaba explicando del carbono recién. No. El número de Avogadro existe y ya lo vamos a ver y lo usamos muchísimo. Ya lo ves. Bien. ¿Qué es lo importante de todo lo que hemos visto hoy, hasta este momento? En primer lugar, la hipótesis de Avogadro. Volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas para nosotros hoy ya, ¿sí? Nombre de Avogadro. La aplicación de esa hipótesis me permite resolver el problema de la masa de los átomos, una masa relativa que resulta de comparar masas respecto de una unidad. Y así podemos establecer la escala de masas atómicas relativas, número adimensional que indica cuántas veces más pesado es un átomo respecto de otro que se toma como unidad, que hoy es la 12ª parte del átomo de carbono, isótopo 12. ¿Vamos bien hasta acá?
Perfecto. Sí. Muy bien. Pero, claro, la masa atómica relativa está dada para átomos de distintos elementos, son los que figuran en la tabla periódica. Cada elemento tiene un número de masa atómica relativa. Después vamos a enterarnos de que hay algunos que son enteros y otros que son fraccionarios. La mayoría son decimales, están puestos ahí, ¿no es cierto? Como decimales. Pero si ustedes se fijan en los más grandes, en los del fondo de la tabla, algunos tienen un número enterito, pero hay un asterisco ahí que dice que es la masa del isótopo más estable. Ya cuando veamos la estructura atómica, ahí vamos a enterarnos qué quiere decir todos estos datos tan particulares de la tabla. Por ahora, Profe, sí. y otros están entre paréntesis. Sí, o con un asterisco o entre paréntesis, y en la clave dice, los elementos cuya masa atómica figura entre paréntesis están referidas al isótopo más estable de ese elemento, o el más conocido. ¿Sí? Ah, ok. En algún lugar de la tabla lo tiene que decir a esto. Pero ya cuando veamos la estructura interna del átomo, ahí vamos a enterarnos qué significan estos numeritos que son decimales o estos otros que son enteros, ¿no? Profe, ¿De dónde salen? Sí. una pregunta. ¿Y la tabla periódica que esta de la masa atómica relativa de 12 es la que se usa en todo el mundo? Claro, claro que sí. Ah, perfecto. Esas fórmulas que nosotros aprendimos a escribir en el curso de ingreso, las escribe el mundo entero. La química es un idioma universal, así como la matemática, ¿sí? Sí, bueno, pero a ver, hay que, cuando estudiemos la tabla periódica, vamos a enterarnos de que esa tabla periódica que la escribimos en un plano, en realidad es en volumen, ¿sí? Nada más que la escribimos así para que sea más cómoda de transportar. Imagínate un cubo de tabla periódica, ¿en qué bolsillo la llevas? ¿Cierto? En cambio, en un plano, lo pones en un papelito, lo doblas, lo llevas en medio de la carpeta y se acabó. Pero hay que entenderla, la tabla periódica. Todavía no la hemos estudiado, así que cuando la estudiemos, ahí vamos a enterarnos de todo lo que tiene la tabla periódica, que es una genialidad de un ruso llamado Mendeleev, que la estructuró antes de conocerse la estructura del átomo. Y la tabla periódica responde exactamente a la estructura atómica. Una locura lo que hizo ese rusito, ¿no? Bueno, se me acabó el mate. Entonces, sigamos adelante con nuestra masa atómica relativa. Ya conocemos la escala de las masas atómicas relativas y sabemos de dónde sacar ese dato, que es de la tabla periódica. Cada elemento, cada átomo de cada elemento, en realidad, le puedo asignar una masa atómica relativa. Pero claro, yo tengo, por ejemplo, otras sustancias como el agua, que ya no es un elemento, son dos elementos, una sustancia binaria. Y cada uno de esos elementos tiene una masa atómica relativa. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 16. 16. ¿Y la del hidrógeno? 1. 1. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. 2. O sea, 1, pero es biatómico. Claro, este es el aire, ¿no es cierto? Es 1. ¿Y el oxígeno cuánto es? 1. 16. 16 el aire. Y hay solamente 1. Es decir, que la suma de esto me da 18. ¿Sí? La masa molecular relativa del agua es 18. ¿Y qué quiere decir que es 18? Que es 18 veces más pesada que la unidad. La misma unidad esta, porque nosotros hemos estado sacando las masas de cada átomo respecto del carbono 12. ¿Sí?
Sí. A ver si nos enteramos de esto. El AR lo saco de la tabla periódica. Y ustedes me han dicho que para el hidrógeno, el AR del hidrógeno es 1. Y para el oxígeno, el AR del oxígeno es 16. Pero en la fórmula del agua me dice que tengo, a ver, le voy a poner el nombre a la columnita, le vamos a llamar Z. ¿Qué va a ser Z? Es un invento mío. ¿Qué va a ser Z? Z es la atomicidad. Es decir, la cantidad de veces que ese átomo está en la molécula. La atomicidad para el hidrógeno es 2. Acá está el 2. Y la atomicidad para el oxígeno es 1. Acá está. Entonces, si multiplicamos la masa de un átomo, la masa atómica relativa de un átomo, por su atomicidad, 1 por 2 es 2 para 2 unidades de masa aportadas por hidrógeno, y 16 por 1, 16 unidades de masa aportadas por oxígeno. La suma de ambos me da 18 unidades de masa. El agua tiene 18 unidades de masa. Es decir, que es 18 veces más pesada que la unidad. ¿Se entiende, Nadine? Bien. 18 veces más pesada que qué, profe, no lo escuché. Que la unidad, que es la misma que hemos usado para la escala de las masas atómicas, porque esa es la que estamos usando. Imagínense ustedes que tuviéramos la siguiente sustancia. Carbonato de calcio se llama. ¿Saben lo que es el carbonato de calcio? Nosotros tenemos acá en el cerro, tenemos una mina de donde podemos sacar piedra caliza. La piedra caliza es el mineral que obtenemos en esa mina de donde podemos separar carbonato de calcio. Y al carbonato de calcio ese se lo pone en unos hornos especiales para quemarlo y se descompone el carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono o anhidrido carbónico. El dióxido de carbono es un gas que se va por la chimenea y me queda abajo un sólido blanco que se llama óxido de calcio. ¿Saben lo que es el óxido de calcio? La cal viva. ¿Sí? Entonces, la piedra caliza tiene esta sustancia, carbonato de calcio. ¿Me podrían decir ustedes cuánto es la masa de la molécula del carbonato de calcio? Usando los datos de la tabla periódica. Tienen 1 minuto 25 segundos. Ahí le dijeron 100, profe. Sí, yo sé que ya Esteban sacó, pero bueno, Esteban no está solo en la clase. Somos muchos más. Hay 32. Sí, 100 da, profe. 100. A ver, ¿de dónde hemos sacado ese 100? Bueno, a ver, vamos a poner el AR y el Z para cada elemento, que son calcio, carbono y oxígeno. ¿Cuánto es el AR del calcio? 40. 40. Por 1, porque está una sola vez el calcio. La del carbono es 12 por 1, porque está una sola vez. 16 por 3, porque está 3 veces. 40 por 1, 40, 12 y 48, que es 16 por 3. La suma da exactamente 100. O sea que el carbonato de calcio tiene una masa igual a 100. Es decir, es 100 veces más pesado que la unidad. Ahora, este valor para el agua, este valor
para el carbonato de calcio, lo vamos a llamar masa molecular relativa. Porque ya no hace referencia al átomo de un elemento en particular, sino que hace referencia a la masa de la molécula. Una cosa es la escala de masas atómicas relativas para cada uno de los elementos de la tabla, y otra es la masa molecular relativa, que la vamos a representar con la letra M mayúscula y R minúscula, ¿sí? Masa molecular relativa. ¿Y de dónde obtenemos la masa molecular relativa? Simplemente de la sumatoria de las masas atómicas relativas de todos los átomos que conforman a esa molécula. Profe, Sí. entonces el carbonato de calcio es la molécula reactiva, dijo. ¿El carbonato de calcio es qué? Es la más relativa, siendo relativa, no entendí. La masa molecular relativa del carbonato de calcio es 100. Ah, sí. Resulta de sumar todas las masas atómicas relativas de los átomos que conforman el carbonato de calcio. ¿Sí? Tengo que sumar la masa del calcio más la masa del carbono más la masa del oxígeno. Ahí lo entendí, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta para hacer hasta este momento? Vamos sobre las vías todavía, no nos hemos desbarrancado. Yo, profe, lo que no entiendo aún es lo de ese número unitario, ese no sé de qué es. ¿Número adimensional? Ajá, ese. Adimensional es que no tiene dimensión. A ver, ¿qué es una dimensión, Elías? ¿Espacio? Ajá, ¿y en qué lo medirías a la dimensión en el espacio? Viene el profe Páez y nos hace esto. Y dice, esto es Z, esto es X, esto es Y, ¿no? Y vamos a poner un vector sobre Y que va a tener el módulo, qué sé yo, en 2 metros, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de la matemática, pone simplemente 2. Ni siquiera pone el metro. Es decir, tiene 2 unidades de longitud. ¿No? Sí. Ese número así escrito es adimensional. Ahora, si yo lo llevo a la realidad y le pongo 2 metros, con ese metro estoy diciendo que es una longitud ya conocida. Si no le pongo metro, no tiene dimensión. Sí. Sería un estilo, lo que está dando acá sería molécula, un estilo así. O sea, el unitario sería la molécula. No te entiendo de dónde sacaste el unitario. O sea, en el carbonato de calcio, que es 100. Pero, sí. Ese 100 sería 100 veces de ese unitario. De la unidad. De la unidad, sí. No unitario. Unitario quiere decir que es 1. Unidad es la referencia. Sí, me confundí en esa parte. Bueno, sí, por eso a mí también me confunde la palabra que usa porque no sé de dónde la ha sacado. Yo no dije unitario refiriéndome a la unidad, ¿sí? Yo dije
Este 100 significa que el carbonato de calcio es 100 veces más pesado que la unidad. Y esa unidad es la 12ª parte del átomo de carbono isótopo 12, porque la sacamos de la tabla periódica. Sí, sí, ahora sí, ya lo entendí. Bueno, listo. Entonces me van a permitir que borre un poco la pizarra para que nos podamos reordenar en lo que hemos visto. Borre, profe, borre. Si ustedes quieren, le hacen print page y ya lo tienen escrito a todo. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos viendo para que después lo podamos usar en la parte práctica, ¿no? Va a ser un resumen práctico de esto. Miren, nosotros hemos hablado sobre la masa atómica relativa, escala que figura en la tabla periódica. Es dato de cada átomo y cuando tengan que realizar alguna evaluación, seguramente en los datos del ejercicio van a ir puestos los AR de los elementos que figuran en una ecuación o en una fórmula, en lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos esos datos? De la tabla periódica. Probablemente no nos dejen usar la tabla periódica porque algunos lo usan para otros fines no santos, ¿no? Entonces, AR figura en la tabla periódica, dato de la tabla periódica. Y nosotros hemos dicho que con la sumatoria de los ARs de una molécula en particular, podemos obtener el MR, es decir, la masa molecular relativa. Se entiende la diferencia, ¿no es cierto?, entre AR y MR. AR es de un átomo, MR es para la molécula. Aún para moléculas monoatómicas, diatómicas, de igual naturaleza, etc. A ver, si yo hablo del sodio, el AR del sodio es 23. ¿Y el MR del sodio cuánto es? 23 también. 23, porque resulta que el sodio, un átomo hace una molécula, o su molécula es monoatómica, es la misma cosa. En cambio, si hablamos del oxígeno, ¿cuánto es el AR del oxígeno? 16. 32. Y el MR, 32. Perfecto. ¿Sí? El AR hace referencia a la del átomo y el MR a la de la molécula. Como la molécula es biatómica, ahí está, sumando 16 dos veces, ya tenemos 32 para el oxígeno. O sea que ya hemos entendido lo que es AR y lo que es MR. Pero claro, cuando uno va al laboratorio a hacer alguna experiencia, estas unidades no nos sirven en gran cosa, ¿no es cierto? Porque ¿en qué escala voy a medir yo las cosas en el laboratorio? Y yo tengo una balanza. Y la balanza me va a dar en gramos, me dará en miligramos, ¿sí? Dependiendo de la sensibilidad que tenga. En la casa podemos usar una balanza que nos da en kilogramos. Y nos asusta cada vez que la agujita aumenta y aumenta. Digamos que la sensibilidad de los aparatos que usamos en el laboratorio me puede dar la dimensión, Elías, la dimensión, gramos, miligramos, etcétera, de lo que estamos pesando, ¿no? ¿Cómo hago para convertir esta escala, que es absolutamente relativa, de comparación, a una escala que pueda ser ponderable, medible, pesable en todo caso en el laboratorio, ¿no es cierto? Cuando yo use la balanza.
Para que nosotros podamos entender esa conversión, vamos a tener que definir una unidad muy importante que solamente la usa la química, que es el mol. Exactamente, el mol. Entonces, vamos a poner acá mol, que no es el diminutivo o la abreviatura de molécula, ¿no es cierto? Mol es otra cosa. Molécula es una cosa, mol es otra. Y tampoco es el shopping de los chilenos, ellos le llaman mol ahí a los grandes centros comerciales, ¿no? El mol en la química, si uno entra al libro, yo les voy a poner, cuando apenas pueda entrar al campus, cuando me dejen, les voy a poner algunos de los libros que ya figuran en internet. Como no van a poder ir a la biblioteca, voy a subirle algunos de los volúmenes que tengo yo disponibles, que no, a lo mejor no son las últimas ediciones, pero no ha cambiado en gran cosa lo que se encuentra entre una edición y otra, así que por ahí algún cambio en nomenclaturas nada más, pero eso se las voy a ir diciendo yo en la clase teórica. Profe, sí. ¿no sería mejor que lo pase por el grupo? Si está muy saturado lo que es el campus, lo podría pasar por el grupo. Por acá, por el chat. Bueno, lo que puedo hacer es, lo que yo le voy a pasar es el link. Es decir, en el campus yo voy a poner el nombre y va a tener un hipervínculo de tal manera que cuando te hagan clic ahí, lo va a mandar a internet directamente al sitio donde está el libro. Ok. No voy a colgar un libro en el campus porque no soporta el campus un libro. Lo que voy a hacer es poner el link con un hipervínculo. Entonces ustedes hacen clic ahí en esas palabras, en el nombre del libro, y los va a llevar a internet al libro. Sí, no puede copiar además, ustedes saben que eso tiene un copyright y todo lo demás. Así que, como están disponibles en internet, uno los puede usar. ¿Sí? Si no puede pasar el link por acá, o sea, el URL, lo copian y lo pegan en el chat y nosotros al URL. Bueno, ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer en el chat. Profe, sí. ¿Ese libro se lo puede bajar o solamente va a quedar en internet? Bueno, si ustedes lo quieren bajar, lo pueden bajar. Bueno. Porque ya está disponible en internet, como hay ediciones nuevas, ¿no es cierto?, que son las que no están disponibles, hay que comprarlas, pero estas ediciones sí se pueden bajar, porque están disponibles en el internet. Digo, si uno va al libro y busca la definición de mol, el libro les dice, el mol es la masa molecular relativa expresada en gramos. Y eso es todo lo que me dice. Y la verdad que nos deja con un gusto a poco, porque no entiendo muy bien qué significa esto de la masa molecular expresada en gramos. Para que podamos entender un poquito mejor, tal vez, esta definición, yo les voy a hablar de cosas que son conocidas por todos, es decir, lo que hacemos siempre, ¿no? Buscamos algún ejemplo de lo conocido para poder entender esto que es nuevo. En nuestro idioma tenemos muchísimas palabras que las usamos a diario, que hacen referencia siempre a una determinada cantidad de unidades. ¿Sí? Y ya les voy a decir por qué empiezo por acá. Por ejemplo, si yo les dijera que tengo una decena de sillas, ¿cuántas sillas tengo? 10. 10. ¿Quién no conoce la palabra decena? Una docena de sillas. ¿Y una docena cuántas? 12. 12. Muy bien. ¿Y la quincena es la que cobramos? 15. Y
La cuarentena es la que estamos haciendo. 40. 40. Pero no son de 40 días. Bueno, pero el origen es de 40. ¿Y ustedes saben de dónde viene la palabra cuarentena? No. ¿Por qué De la 40? peste negra. ¿Ah? De la peste negra. Sí, pero la cuarentena de la peste negra viene también, no es original, digamos. 40 días. 40 días, ¿de qué? La De cuarentena. que se tenían que quedar en aislamiento. En el caso de la peste negra los dejaban a los inmigrantes en los barcos. Sí, 40 días. Pero esos 40 días no te morías, estaba bien. Esos 40 días no se inventaron con la peste negra, ya se sacó de otro lugar. 40 días son los que pasa Cristo aislado en la montaña haciendo oración para hablar con su Padre. Pero Es eso es bíblico. cuaresma, profe. No, busque mi amor en la Biblia y va a encontrar que Cristo se retira hacia la montaña durante 40 días. Busquen cualquiera de los evangelios y hacen referencia siempre a lo mismo, y ahí es tentado por el demonio, que le ofrece el dinero, le ofrece comida que él quisiera, le ofrece todo el poder del mundo, y él dice no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. No hace falta riqueza, no hacen falta. Y él solamente responde a un solo Dios, que es el Padre, ¿no? Esa experiencia de Jesús que cuenta el Evangelio lo hace durante los 40 días que él pasa en meditación. Búsquenlo. Profe, para el que preguntó recién qué versículo, que busque Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23. Perfecto. Mire, ahí, Benja, ¿sos vos el que habló? Gracias, ya lo busco. Sí, profesor. Anotalo, pues ya me olvidé. Bueno, no sé si son creyentes o no. Si son creyentes, háganlo con respeto. Si no son creyentes, respeten a los que creen. Bueno, entonces respeten a los que creen. Porque lo que les cuento yo no es por simplemente porque lo sepa de algún lado. Yo soy creyente. Mateo, ¿cuánto? En la Biblia. Mateo, ¿cuánto dijo? Capítulo 14, versículos del 22 al 33. Bueno, listo. Sigamos. Le decía cuarentena, 40. También podemos decir centena, y centena de 100. Podemos decir millar. Mil. Y hay otras palabritas más que nosotros usamos en el lenguaje común, que hacen referencia también a una cantidad de unidades y que muchos no las conocen. Por ejemplo, lustro. ¿Qué significa lustro? 1.000.000. No. 5. ¿No era 5.000 años? ¿5 qué? 5 años. 5 años. Un lustro 5 son años. 5 años, sí. ¿Y lustro? ¿Cunqueño? ¿Cunqueño? Cunqueño. Sí. Bueno, ¿cuántos años son? Yo tenía entendido que eran 5. No. 5 años. Lustro son 5. Sí. Después sigue década. Década. Siglo. Es quinquenio, nada más que está Milenio. deformada la palabra. Sí. Quinquenio, en realidad. Bueno, a ver, la palabra resma, ¿qué significa? Resma dijo. Sí, resma. Conjunto de 20 manos. No, resma. 24. Llama de hoja. Ajá. Son. ¿Cuántas 500 hojas son? pliegues de papel. 500 hojas. 500 pliegues de 500, papel. muy bien, 500 hojas. Una resma son 500 hojas. Y 12 docenas, ¿cómo se llama? 144 unidades. ¿Sabe alguno qué nombre le ponemos a las 12 docenas? O sea, la docena de docenas.
No, no, ¿Eh? idea. Bueno, búsquenlo después en internet y me lo van a contar. ¿Ah? ¿Cómo se llama a la docena de docenas? Bueno, miren, hemos encontrado muchísimas palabras que hacen referencia a una determinada cantidad de unidades, ¿no es cierto? Una gruesa, ¿no es? Exactamente, sí, Leandro. Una gruesa, 12 docenas. De todas estas palabras, que algunas las conocemos, otras no, y bueno, deberíamos buscarlas porque para poder hablar con corrección debemos conocer de la mejor manera nuestro idioma. Vamos a conocer otra palabrita que hace referencia a una determinada cantidad de unidades. Y esa palabra es justamente mol. El mol hace referencia a una determinada cantidad de unidades. Y esa cantidad de unidades no es otra cosa que el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Por 10 a la 23 unidades. ¿Ah? Profe, la docena es gruesa, ¿puede ser? Sí, gruesa, sí. Ah, Sí, ya lo había dicho. eso. Bajo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de un mol, de cualquier cosa, de lo que se les ocurra, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 unidades. Así como cuando digo una docena de naranja y una docena de banana, hablo de 12 unidades. Cuando hablamos de un mol de naranja o de un mol de bananas, hablaríamos de 6,02 por 10 a la 23. Ya van a saber por qué me sonrío de esa manera, porque no podríamos tener jamás una semejante cantidad de naranja o de banana, ¿no? Pero ya vamos a ver qué significa ese número. Es mucho. Exorbitante, sí. Yo lo vi en Química General e Inorgánica de Ingeniería Mecatrónica el año pasado. Perfecto. También tiene Química General, que es la que vemos nosotros acá. Resulta ser que estas unidades, nos vamos a poner de acuerdo en el uso de la palabra mol, ¿no? Cuando nosotros hagamos la referencia al mol y no digamos de qué estamos hablando, esas van a ser moléculas. No hace falta decir un mol de moléculas, porque se entiende que cuando nosotros hablamos de mol, sin decir de qué es, son moléculas. Entonces, un mol de cualquier sustancia, un mol de oxígeno, un mol de carbonato de calcio, un mol de agua, un mol de sodio, siempre va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque también puedo tener un mol de electrones, un mol de iones, un mol de protones, un mol de neutrones, un mol de peso sería interesante tener un mol de peso. No sé para qué sirve, pero... ¿Mol de átomo también? Mol de átomo también, ¿sí? Pero cuando yo quiero hacer referencia a que lo que estoy contando son átomos, debo decir un mol de átomos. Porque si digo mol nada más, hablo de moléculas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Que cada vez que hablemos de mol a secas, es mol de moléculas. Para que hablemos de otra cosa, tengo que decir de qué es el mol. Y fíjense, hablemos un poquito de lo que es este número, porque este es un número escrito en forma exponencial. Si nosotros lo quisiéramos escribir en forma lineal, deberíamos correr esta coma 23 lugares para acá, es decir, después del 2 debería agregar 21 ceros. 21 ceros. Y si empezamos a poner los puntitos de a 3 en 3, de los ceros eso, llegaríamos a la escalofriante cifra de 602.000 trillones de moléculas, según nuestra forma de contar.
Por eso no tendríamos tantas naranjas. No, no podríamos tener tantas. Miren, para que se den una idea, si nosotros pudiéramos juntar la cosecha de arroz de todo el mundo, de todo un año, no juntaríamos esa cantidad de granos de arroz. Ni por cerca. Ni por cerca. Así que imagínense lo que significa ese número, ¿no? Porque así escrito pareciera una soncera. Sin embargo, la significancia que tiene este número es exorbitante. ¿Estamos de acuerdo con este número? 2.000 trillones, 6,02 por día a la 23. Número de Avogadro, así se llama. Entonces, fíjense qué interesante, porque antes me hablaban de que el mol era una masa, porque me hablaban de gramos. Y yo le estoy dando otra connotación. Resulta que el mol me habla de un número de unidades. ¿Sí? Un mol de oxígeno, a ver, un mol de oxígeno, tiene 6,02 por día a la 23 moléculas de oxígeno. Un mol de agua tiene 6,02 por día a la 23 moléculas de agua. Un mol de sodio tiene 6,02 por día a la 23 moléculas de sodio. O sea que el mol me habla de un número de moléculas. Este número de moléculas para todo. Profe. Sí. Nos habla de unidades porque si nos hablara de masa, supongamos estaríamos cerca de la masa del Sol, que es 10 a la 30. Ah, pero depende de qué. Un momentito. Ya vamos a transformarlo esto en masa, porque si nos habla de masa, la definición. A ver, resulta ser que Avogadro dice, si nosotros colocamos en la balanza 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sodio, la balanza indicaría 23 gramos de sodio. Eso es lo que marcaría la balanza cuando yo coloque un mol de sodio, es decir, 6,02 por 10 a la 23. Y si coloco 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, es decir, un mol de oxígeno, la balanza indicaría 32 gramos. Y si lo hiciera con el agua, la balanza indicaría 18 gramos. ¿Sí? Así como si yo voy a la verdulería y le digo al verdulero, dame una docena de naranjas y una docena de sandías. ¿Cuántas naranjas y cuántas sandías me entrega? 12. 12 y 12. Yo le pedí una docena, ¿no es cierto? Claro, una docena. Ahora, si yo les pidiera que me las pesara a las 12 naranjas y a las 12 sandías, ¿pesarían lo mismo? No. No, creo que las sandías son un poquito más pesadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son más grandes. De la misma manera, ya no tengo una docena, tengo esta cantidad de moléculas, va a depender de qué sustancia sea la masa que va a tener, porque va a depender de lo que tenga en su constitución. ¿Sí? Hay moléculas pequeñas, hay otras mucho mayores. Imagínense si nosotros pusiéramos carbonato de calcio, ¿cuánto pesaría un mol? 100 gramos. Bien. 100 gramos. Ah, ¿y de dónde sacamos ese 100? ¿De dónde este 100? ¿De dónde este 18? ¿De dónde este 32 y este 23? De la masa De molecular la masa relativa. No es otra cosa que la masa molecular relativa. Ahí está la definición que me da el libro. Dice, un mol no es otra cosa que la masa molecular relativa, pero ahora expresada en gramos. Porque resulta que si yo pongo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cualquier sustancia, la balanza me estaría indicando que la masa de eso va a ser la masa molecular relativa de esa sustancia, pero ahora expresada en gramos. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, grande. Pero
aquí vamos a tener que hacer una salvedad muy grande. Yo voy a hacer una línea acá que separa a la masa atómica relativa y a la masa molecular relativa del resto de lo que yo estoy escribiendo. Porque cuando hablo de AR o MR, estoy hablando de un átomo o una molécula. ¿Cuántas veces más pesado es un átomo respecto de la unidad? ¿Cuántas veces más pesado es una molécula respecto de la unidad? ¿Se entiende eso? En cambio, cuando paso de la línea roja para abajo y lo expreso en gramos, estoy hablando de ¿qué? De 6,02 por 10 a la 23 moléculas, es decir, de una cantidad que yo ya puedo poner en la balanza y determinar cuál es su masa, que es coincidente con la masa molecular de esa sustancia. Profe, lo que yo no entendí es 6,02 por 10 a la 23 sería de todos los elementos. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Este es el grupo que se repite ese número de veces. Este es el grupo que se repite ese número de veces. Moléculas, estoy hablando de moléculas. ¿Sí? O sea que ahí en el último no alcanzo a ver qué dice. Por 6,02 por 10 a la 23 quedaría 100 gramos. Claro, si esta molécula formada por un calcio, un carbono, 3 oxígeno, esa molécula enterita, que la consideramos como una unidad ahora, se repitiera esta cantidad de veces, la balanza me diría 100 gramos. Ah, está perfecto. Perfecto. ¿Sí? Sí, ya perfecto. Está. Bien. Miren, para que se den una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Así como este marcador, son los tubos de ensayo del laboratorio. Alguna vez tienen que haber visto un tubo de ensayo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. Que tienen aproximadamente casi unos 20 centímetros de altura. Si nosotros pusiéramos agua hasta 2 centímetros antes de que se llene, ahí hay aproximadamente unos 18 mililitros de agua que puestos en la balanza, dependiendo de la pureza del agua y de la temperatura ambiente, aproximadamente serían 18 gramos de agua. 18 gramos de agua. 18 gramos de agua en este tubito de ensayo. ¿Sí? Y en esos 18 gramos de agua hay, miren, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esto que no podíamos concebir con los granos de arroz, sí lo tengo en el agua. Así que imagínense el tamaño que puede llegar a tener cada molécula. Y si quieren una comparación más efectiva todavía, si yo les preguntara cuánto es la masa molecular relativa del agua, la respuesta debería ser 18, a secas. Y si le pregunto por la masa de un mol de agua, ahí sí debe ser 18 gramos, ¿no? Porque si yo le llego a preguntar cuánto es la masa molecular relativa del agua y ustedes me dicen 18 gramos, estoy diciendo que una molécula pesa 18 gramos, o sea que lo puedo usar para ondear un pajarito a una molécula. Es por eso, profe, que dicen que el agua pesa, o sea, 1 litro de agua pesa 1 kilo, más o menos. Sí, sí, por eso estoy diciendo que 18 mililitros pesan 18 Claro, 18 mililitros, claro. La equivalencia es 1 mililitro, 1 gramo. Eso se da a 4 grados centígrados para el agua pura, ¿no es cierto? Pura, entre comillas, lo más pura que se pueda. A 4 grados centígrados la equivalencia es 1 gramo, 1 mililitro. Y quiere decir que 1000 gramos, 1 kilo,
es igual a 1000 mililitros, 1 litro. ¿Sí? 1 kilo, 1 litro. ¿El agua hervida no sería lo más puro que hay de agua? O sea, si No, es que no no. le está afectando el oxígeno. No, porque cuando vos haces hervir el agua, estás eliminando moléculas de agua y está quedando la sal. En todo caso, la estás concentrando en sales. Las sales no se van cuando hervís el agua. Tiene mayor, no es más pesada, tiene mayor densidad por todas por todos los agregados que tiene la leche. Ahí tenés Igual grasa, que el hierro y el mercurio. Igual que el hierro y el mercurio. ¿Qué tiene que ver el hierro y el mercurio? No, eso es densidad. Porque un yunque flota en un coso con mercurio. Eso es densidad, que no es masa. Densidad, ¿la densidad qué es? La masa sobre el volumen. Entre la masa y el volumen, ¿no es cierto? Entre la masa y el volumen. A ver, si yo te pregunto, ¿qué es más pesado, 1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma? Vamos a decir, me está charlando, profe, si 1 kilo es lo mismo, ¿no es cierto? Para los dos, es la misma masa. ¿Ah? Pero si... Sí. Bueno, ese es el chiste que sabían hacer, de decir que más pesa 1 kilo de plomo, 1 kilo de pluma. Pesan exactamente lo mismo, 1 kilogramo, eso es lo que estoy diciendo. Lo que vos me estás diciendo es la densidad. ¿Por qué el aceite flota en el agua? ¿Por qué el hierro flota en el mercurio? Porque la densidad es diferente. A ver, si yo tuviera un objeto, una determinada cantidad de masa de un objeto, 100 moléculas de ese objeto, y ocupara un volumen de 1 litro, y tengo 100 moléculas de otro objeto, de otra sustancia, pero esa, en vez de ocupar 1 litro, ocupa medio litro, ¿sí? Yo estoy diciendo que esta segunda sustancia tiene una densidad que es el doble de la otra, porque para la misma masa ocupa la mitad del volumen. Entonces, la que ocupe menos volumen tiene una densidad mayor y esa va a hundirse respecto de la otra que está más separada, la misma masa ocupando mayor volumen. ¿Se entiende? Una cosa es la masa y otra cosa es la densidad. No la confundamos, porque ya vamos a tener que usar densidades cuando veamos soluciones y va a ser un problema si no conocemos el concepto físico de lo que es la densidad. La densidad es una propiedad física, ¿no? Profe, por eso sería que la madera flota sobre el agua, ¿no? Exactamente, exactamente. Como el globo aerostático, que estamos calentando el aire que contiene el globo, así sea menos denso y pueda subir. Sí, porque al calentarlo lo que se produce es la separación de las moléculas, entonces tengo más volumen con la misma masa, entonces la densidad disminuye y puede elevarse. Eso pasa con el aire. Ustedes cuando encienden el aire acondicionado, si se tiran al piso está más fresco que si tocaran el techo. Porque cuanto más caliente está el aire, más separado está y se va para arriba. Cuanto más frío está, más juntas están las moléculas del aire y van para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, por eso no hay que tener los ventiladores prendidos cuando estamos con el aire, porque el ventilador está haciendo que el aire caliente... Que se renueve, no va a frenar nunca el aire. Claro. Sí, bueno. Sigamos. Bueno, no sé dónde nos fuimos. Vamos a poner acá un mol, ¿no? Que un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y ya vamos armando nuestro cuadrito. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo importante aquí? El mol, que es esta nueva unidad que acabamos de definir, lo puedo ver desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el mol es una palabrita que me indica una determinada cantidad de unidades.
¿Cuántas unidades? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia. Así como cuando hablo de docenas, de decenas, de centenas, de gruesa o de resma, ¿no es cierto? Acá son moléculas de una sustancia en particular. Pero resulta ser que cuando yo tengo esa determinada cantidad de unidades de una sustancia en particular y la pongo en la balanza, lo veo desde otro punto de vista. Ahora el mol es una masa medida en gramos. Y el número es coincidente con el MR de esa sustancia. Por eso la definición de mol dice, es el MR de la sustancia expresado en gramos. Ahora sí caigo de que si yo coloco 6,02 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia en particular, la balanza me indica el MR de esa sustancia, pero ahora medido en gramos. Eso es lo que pesa un mol de esa sustancia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, para Elías, sí, un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas, nada más que a esas partículas nosotros le estamos dando un nombre particular que es moléculas, Elías. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si no fueran moléculas, yo tendría que decir un mol de lo que quiero expresar, un mol de átomos, un mol de electrones, lo que fuera. Porque si digo un mol a secas, las partículas, el número de unidades, están referidas a moléculas. ¿Sí, Elías? Sí, profe. Bien, estamos. Miren, nosotros vamos a ir armando este cuadrito con otros elementos más. La clase nuestra comienza 6:30 y termina, 20:45. Claro, 20:45. Es decir que les voy a regalar estos últimos 15 minutos que nos queda de la clase, porque no quiero seguir avanzando, ya que me gustaría que ustedes puedan masticar un poco más este concepto de mol, que es lo más importante que hemos visto, ¿no? El mol, el concepto de mol deberían fijarlo porque lo vamos a usar para todos los cálculos que se hacen en la química. La química mide la cantidad de materia en moles. ¿Por qué? Porque la química maneja ecuaciones en donde son importantes las cantidades de unidades de cada átomo y de cada molécula que se están reordenando. Para eso poníamos subíndices, coeficientes, igualábamos la ecuación y todo lo demás, porque si empiezo con una determinada cantidad de oxígeno, debo terminar con la misma cantidad, etcétera, etcétera. Nos importan las cantidades de partículas, átomos, moléculas, lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso la química usa el mol. La física no, a la física le interesa la masa medida en gramos, ¿sí? Díganme cuántos gramos puse sin que me importe de qué es. En cambio, a la química sí le importa de qué es, porque acá hay cambio en la naturaleza de la sustancia. ¿Está claro? A ver, Agustín, vamos a ir de a poco. Esteban me pregunta, ¿el número de Avogadro es una constante universal? Sí, sí, sí. Todo el mundo usa 6,02 por 10 a la 23 moléculas para identificar un mol de lo que sea, de sulfato de sodio, de cloro, de la sustancia que vos quieras. Siempre voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas en un mol. Para Agustín, dice, profe, el 6,02 por 10 a la 23 sería una constante que se lo multiplica por el peso del elemento. No se multiplica, no se multiplica. En todo caso, sería una suma. A ver, para que vos me puedas entender. Un átomo de oxígeno es 16 veces más pesado que la unidad. ¿Sí? Eso es la masa relativa de un átomo de oxígeno, 16 a seca. Ahora,
Si nosotros colocamos en la balanza 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, ahora tengo 16 gramos de oxígeno. Es lo que pesa un mol de oxígeno. No surge de multiplicar 6,02 por 10 a la 23 por 16. No, me da cualquier cosa. Es transformar ese 16 relativo a 16 masa, por eso la expreso en gramos. 16 gramos. Una cosa es 16 y otra cosa es 16 gramos. 16 es la masa atómica relativa, la masa de un átomo comparado con la unidad. En cambio, 16 gramos es la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas, de un mol puesto en la balanza. ¿Está claro, Agustín? Profe. Bien. Sí. ¿Esto nos ayudaría para lo que es estequiometría? Sí, señor, ahí vamos. Esto lo van a usar en la estequiometría, sí, sin duda. La estequiometría se hace con cálculos con moles, con volúmenes, con masas. Así que ya vamos a terminar ese cuadrito. Acá el cuadrito lo vamos a incorporar cómo calcular la cantidad de átomos, cómo calcular los atomogramos, que es otro concepto, cómo calcular el volumen molar o el volumen que ocupan algunos gases con determinadas condiciones. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. A mí me interesa que ustedes tengan en claro hoy el concepto de mol. ¿Qué es el mol y cómo lo vamos a usar? ¿Qué diferencia hay entre mol y masa molecular relativa? Miren, la masa molecular relativa es el número adimensional. La masa del mol, que también la van a escuchar como masa molar, no molecular, masa molar, es la que viene dada en gramos y que es la que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Entonces sería del carbonato de sodio, serían 100 molares. Del carbonato de calcio, no sí, de de sodio, calcio. serían 100 gramos. Un mol, 100 gramos. Lo único que tenés que hacer, Elías, para transformar la masa molecular relativa a la masa molar, así la masa de un mol, es ponerle el gramo al mismo número. Ah, ok. ¿Sí? Por eso hablamos Sí. de 23 gramos para el sodio, de 18 gramos para el agua, de 32 gramos para el oxígeno, de 100 gramos para el carbonato de calcio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, por eso les repito el mismo chiste que les hacía recién cuando cambiamos la mirada de lo que estábamos hablando. Cuando yo pregunte cuánto es la masa de una molécula de oxígeno, no me digan 32 gramos, porque una molécula me serviría para ondear pajaritos, les decía. No puede ser una molécula 32 gramos, o una molécula de agua 18 gramos. No, 18 gramos son 602.000 trillones de moléculas. ¿Sí? La masa de una molécula, la masa relativa de una molécula es simplemente 18 para el agua. ¿Sí? Así que a diferenciar perfectamente lo que es el MR de una sustancia de lo que es, el MR de una sustancia respecto de lo que es el mol. El MR es un numerito adimensional. Comparo una molécula con la unidad. En cambio, el mol ya viene dado en gramos y tiene 602.000 trillones de moléculas. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental. Muy bien. Ya no les regalo 15, les regalo 5 nomás. ¿Algo más para preguntar? Por mí no, profe. Bien. Estamos bien. Muy bien, entonces ya vamos a ver ustedes tienen el viernes, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo está la profesora Munuce de salud, a ver si puede entrar ella y si no, bueno, tendremos
Clase, ¿no? Profe, Sí. entonces quedaría que un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Sí, Y señor. eso lo expresaríamos en gramos. Eso tendría que estar expresado con el MR de esa sustancia en gramos. Ah, ok.